Y por cierto, este domingo se formó la tormenta tropical Otis en el Pacífico mexicano. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por lluvias fuertes en algunos estados del sur del país. Durante la tarde del domingo 22 de octubre del año 2023, se formó una tormenta cerca de las costas de Oaxaca, algo que parecía bastante normal considerando que estaba cerca el fin de la temporada de huracanes en ese año. Cabe destacar que en el año 2023 en Acapulco fue un año de muchísima sequía y las temperaturas eran demasiado elevadas. El lunes 23 de octubre de 2023, los medios de comunicación avisaban que la tormenta tropical Otis se había intensificado. Hasta ese momento se encontraba a 600 kilómetros de Puerto Ángel y a 800 kilómetros del sur-sureste de Acapulco. Para el martes 23 de octubre, a las 11 de la mañana, Otis se convierte en huracán categoría 1. Hasta ese momento no pasaba nada. Acapulco se mostraba con sus actividades cotidianas. A la 1 de la tarde, Otis ya era categoría 2, pero no había señales de su presencia. Sin embargo, para este punto el semblante de la ciudad cambia por completo. A las 2:40 de la tarde comienza una ligera llovizna. 3 de la tarde, Otis pasaba de huracán 2 a categoría 3. En ese momento comenzó a correr entre medios locales la noticia, y hubo cierta incredulidad y confusión por parte de los habitantes, pues unos aseguraban que era falsa, decían que la información era errónea. Hacía poco habían visto en las noticias que el huracán era categoría 2. Debido a la confusión, muchas personas se seguían mostrando incrédulas, ya que cada persona tenía una versión diferente respecto a la intensidad del huracán. Sin embargo, el monstruo seguía creciendo. Para las 6 de la tarde, Otis era categoría 4 y el centro de este fenómeno se encontraba a 130 kilómetros al oeste de Punta Maldonado en Guerrero. Incluso algunos medios locales fotografiaban el cielo y anunciaban cómo se veía a lo lejos este fenómeno. Todos sabían que era un hecho que Otis iba directo hacia Acapulco, pero nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir. A las 7:30 de la tarde, la presidenta municipal de Acapulco pedía a la población que vivía en zonas de alto riesgo que atendieran el llamado y fueran a las escuelas que se habían habilitado como refugio temporal. Advirtió que si el huracán Paulina de 1997 había sido un huracán muy intenso, tenían los acapulqueños que prepararse, pues Otis venía acompañado de vientos de 270 kilómetros por hora. Intensificó rápidamente a huracán categoría 4, pudiendo llegar en la madrugada a categoría 5. Estamos en alerta máxima, estamos en alerta roja. Y pongo a su disposición los refugios, los cuales están ubicados por zona. 8 de la noche, Otis sube a categoría 5. Por orden de presidencia suenan las alarmas en zonas turísticas y le piden a los turistas y población en general que se resguarden. Inundaciones en la zona baja de la costera Miguel Alemán por los efectos de Otis, que se aproxima a territorio guerrerense y mantiene pues a todo el estado en alerta máxima. En ese momento Otis tenía confuso al Sistema Meteorológico Nacional, y es que ni siquiera los expertos entendían cómo había subido de intensidad y cómo fue que este huracán de categoría 1 pasó a categoría 5 en tan pocas horas. Pese a las advertencias de las autoridades y el temor de muchas personas, otros habitantes, así como turistas, hicieron caso omiso. Incluso muchos marinos prefirieron ir a cuidar las embarcaciones y muchos otros marinos, increíblemente, lo hicieron en compañía de su familia. Y donde ya se preparan para enfrentar el golpe de este poderoso y potencialmente catastrófico huracán allá en Acapulco. Esta es imagen en vivo. Pero hay un huracán que se ha fortalecido de manera tremenda. Esta noche, Otis es un huracán categoría 5, pero es potencialmente desastroso. Medios de comunicación en los noticieros nocturnos avisaban que este huracán era demasiado peligroso. En ese momento se tenía previsto que Otis golpearía el puerto entre las 3 y las 6 de la mañana. Pero no fue así. Otis entró de lleno en aquel puerto a las 11:30 de la noche, 12 de la noche del miércoles 25 de octubre. Todo Acapulco se queda sin energía eléctrica. Los vientos comenzaron a azotar todo a su paso. El huracán Otis ha sido el huracán más poderoso documentado hasta el momento. Las personas que lo sufrieron aseguran que Otis fue un tornado,
ya que todo lo que arrasaba lo hacía volar en forma de círculos. Una de las cosas que más recuerdan son los ruidos que hacía este huracán, asegurando que eran horripilantes. Agregaron que hacía cimbrar las construcciones. A las 4 de la mañana del miércoles 25 de octubre, Otis se había marchado y había dejado aquel puerto en una completa ruina. El Instituto Mexicano del Seguro Social quedó en una situación complicada, pues había bebés que había que asistirlos manualmente. Muchos pacientes estuvieron en riesgo, ya que la planta de luz pronto se quedó sin energía. Por desgracia, otros pacientes no sobrevivieron. La niña también está entubada y nos dicen que si los queremos mover, que los movamos por nuestros propios medios y nosotros ya no sabemos qué hacer. Los empleados de los hoteles también hicieron una excelente labor con sus huéspedes. Los atendieron lo más humanamente posible. La mayoría de los hoteles tuvieron serios daños en su estructura. No hubo colonias o avenidas en Acapulco sin daños. Todo estaba hecho un completo desastre. Al día de hoy se pueden escuchar historias increíbles y fascinantes desde diferentes perspectivas. Muchas personas aseguraron ver a una serpiente gigante en el cielo. Otras personas vieron a este animal que bajaba de la zona arqueológica. Muchas otras pudieron ver luces durante el huracán, que se podían observar desde diferentes zonas del puerto. Algunos incrédulos opinan que este tipo de fenómenos agudiza la creación de imágenes fantasiosas gracias al miedo y estrés que las personas experimentan durante situaciones de esta naturaleza. Lo que sí es verdad es que las primeras horas de la mañana del miércoles 25 de octubre, algunos habitantes tenían pérdida total. No tenían luz, ni agua, ni tampoco tenían alimentos. Algunos otros al regresar a sus viviendas se dieron cuenta que ya no existían. ¿Por qué se considera el huracán Otis como el más devastador del Pacífico? Esto es porque es el primer huracán que pega como categoría 5 y no lo compartió con nadie. Ni siquiera fue en todo el estado de Guerrero. Para tener una idea del daño, Otis golpeó a una sola ciudad y se desintegró al chocar con Acapulco. Otis se originó como un disturbio atmosférico al sur del Golfo de Tehuantepec y se convirtió en el 10º huracán de la temporada ciclónica del Pacífico de 2023. Su tasa de intensificación fue la más rápida en el Pacífico desde 1996. Otis derribó árboles y postes de electricidad, dañando edificios y viviendas y provocando inundaciones. Se estima que los daños tuvieron un costo de más de $1.700 millones. También afectó a otras zonas de Guerrero, con deslizamientos de tierra en las regiones montañosas. Se registraron oficialmente 50 decesos y 59 personas desaparecidas, pero aseguran que las víctimas fueron muchas más. Decenas de personas afirmaron que el CEMEFO de Acapulco estaba lleno de cuerpos y muchos fueron llevados al servicio forense de Chilpancingo porque no se daban abasto. Algunas víctimas quedaron sin vida en plena zona turística. Además, se calcula que más de 800 embarcaciones se hundieron. Entre ellas el Yatelitos, al que nunca encontraron, al igual que sus tripulantes, y el famoso yate de recreo Acarrey, quien se hundió junto con la mayoría de su tripulación. La mayoría de los acapulqueños estuvieron sin luz cerca de 2 semanas y solo se guiaban por la luz de la luna. También aseguran que el silencio que se vivía era deprimente. La falta de agua y de comunicación era angustiante, pues no había forma de comunicarse con sus familiares. Comentan que después de las 8 de la noche todo se ponía en silencio y solo se lograban observar algunas linternas de las personas que transitaban en medio de los escombros. El entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró al puerto zona de emergencia, gracias al personal de CFE que llegaron a apoyar a los acapulqueños haciendo una labor titánica, quitando postes de luz y levantando nuevos. El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional estuvieron haciendo labores de tránsito. Empresas de telefonía regalaron saldo, particulares de diferentes estados, así como el gobierno federal llevaron despensas. También les hicieron llegar enseres. Hoy, a 2 años del huracán Otis, Acapulco casi se encontraba de pie hasta que llegó el huracán John.